Buenas tardes con todas las personas que nos siguen en este espacio digital de podcast de la DIM llamado Voces de la PUSE, un espacio en donde buscamos comunicar a la comunidad universitaria testimonios de proyectos de vida que se vuelvan referentes de lo que es la verdadera razón de ser de esta universidad. Miguel Ortiz Navarrete. Les comento un poco de quién es esta persona. Su profesión es ser ingeniero de sistemas y actualmente se desempeña como docente a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. Tiene a su cargo los laboratorios de tecnologías de información y comunicación de la Facultad de Ingeniería, y en estos laboratorios lo que hacen es dar servicios de reparación y mantenimiento a computadoras y equipos móviles, así como a desarrollar software a medida. Bienvenido, Miguel, es un verdadero gusto tenerle aquí. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola David, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Novedad, pasando esta pandemia, tratando de gestionar las clases virtualmente con los chicos. Qué chévere, tratando de dar la mejor cara a este momento tan Sí. oscuro que nos ha tocado vivir, ¿no? Es una situación que creo que nadie esperaba, nadie avisoraba. En este caso, a pesar de que su rama de profesión es la ingeniería, usted nos trae un tema completamente diferente. Precisamente por eso nos da mucho gusto presentarlo aquí en este espacio, precisamente porque hoy nos va a hablar de huertos en casa, de granjas que uno puede desarrollar en casa. Nos gustaría un poquito que nos hable de ese contexto y yo iré direccionando las preguntas en uno u otro lado, ¿sí? Cuéntenos, ¿de qué se trata esto? Bueno, mira, la idea del huerto nació desarmando una impresora en primera instancia. Con esto de la pandemia y el encierro, tenía por ahí algunas impresoras que tenía que repararlas, unas 2 impresoritas. Y en lugar de repararlas, me di cuenta que ya era la parte de repararle ya necesitaba algunos tipos de componentes que era difícil conseguirlos con la pandemia. Así que decidí más bien desarmarlos y ya desechar todas esas 2 impresoras. Al desarmar, encontré unos motores que me parecieron interesantes poderlos reutilizar para hacerme un sistemita de riego. Y ahí me nació la idea de hacerme un huertito en casa con todo este inconveniente de la pandemia, tratar de tener tus propias hortalizas. Mucha gente optó por hacer eso en sus jardines. Como no tengo yo jardín en casa, tengo un balcón nada más, dije, tengo que aprovechar el espacio, entonces conseguí por ahí unos pallets obsequiados, de esos que botan cuando se importan equipos, unos pallets, los desarmé y con eso me pude construir este huerto vertical, que se lo llaman así directamente. No soy ingeniero agrónomo, conozco mucho de agronomía porque he desarrollado aplicaciones para el ámbito agrícola. Tengo desarrollado sistemas de información para controles de cultivo de palma africana específicamente. Entonces, me he relacionado mucho con el agro, a más de que por parte de mi madre, por parte de mi esposa también, mi suegro, como les gusta mucho el cultivo, tienen tierritas por ahí por Amaguaña. Entonces, eso nos ayuda, también me ha inculcado mucho este tema de la agricultura y me gusta mucho, al punto que siempre estoy tratando de germinar algo, ¿no? Últimamente germiné unas plantitas de manzana, por ejemplo. Ahora estoy germinando unas granadillas. Germiné frutilla, tengo como ya unas 50 plantitas de frutilla. Y como dice mi hija, hay que empezar a dar estas plantitas a hacer una adopción responsable. ¿Sí? Ya obsequié varias plantitas de pimiento, de tomate riñón también, ¿no es cierto? De todos estos que así poco a poco se ha ido haciendo germinar uno mismo, ¿no? En casa, con este encierro que ya no sabía qué hacerme también. Sí, por ahí nació entonces la idea y como te digo, en primera instancia había que construir la granjita vertical para después construirme la bomba. Tengo ya todo el equipamiento para hacerme la bombita que funciona con 12 voltios solamente. Eso en cuestión de tiempo no me he podido todavía fabricar, pero ya la granja está semi-produciendo. Ya está con florcita el tomate, el brócoli también ya está haciendo flor, ¿sí? La lechuga ya está, se ve bastante bonita, grande también, de todo lo que se ha sembrado en ese huerto. Está sumamente interesante este asunto y me gustaría como regresar un poquito, dar 2 pasos para atrás y preguntarle
si usted considera que esta preocupación por lo ecológico, por el medio ambiente, por el asunto mismo del reciclaje, porque en definitiva se trata de reciclar. Usted nos menciona que utiliza pallets reciclados, está buscando un proceso de filtrado de agua, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarle si usted considera que eso es como algo compartido con los compañeros, colegas de su profesión. ¿Considera que en la ingeniería las personas tienen como esta tendencia al cuidado del medio ambiente, por lo que supone incluso el uso de tecnologías, ¿no es cierto? ¿O tiene que ver más con usted? Mira, yo creería que sí, muchos profesionales del área buscamos esa reciclaje de ciertos componentes, ¿no? Siempre, como es, cuando tienes un poquito, te alineas un poquito hacia la electrónica, sabes que dentro de un equipo electrónico que te da un servicio, por ejemplo, la impresora, existen otros componentes que pueden ser reutilizados en otros entornos, ya sea, por ejemplo, cuando trabajas con Arduino, por ejemplo, hacer un equipito para rodar un carro, para mover una banda, cositas así de los trabajos que se les hace a los chicos en mecatrónica o inclusive en electrónica como tal. Entonces, yo creo que la profesión como tal sí te da esta idea de reciclar o de reutilizar ciertos componentes, porque en sí todos los equipos están formados por tantos diversos componentes que pueden ser reutilizados en otras acciones. De ahí que tratar de identificar la aplicabilidad de esto es infinito, ¿no? O sea, puedo hacer un taladro con ese motor, puedo hacer una lima con ese motor, puedo hacer un afilador de cuchillos con ese motor. O sea, la aplicación es distinta, ¿no? Y eso va a depender mucho de la orientación de cada profesional. A mí me gusta mucho la agricultura, me gusta cultivar la tierra, entonces trato de buscar la aplicación hacia esa línea específicamente, ¿no? Pero en sí yo creo que todos los profesionales de ingeniería como tal tenemos esa concepción del reciclaje, ¿no? Aunque si bien es cierto este tema de la obsolescencia programada viene justamente del diseño ingenieril, ¿no? De la ingeniería en sí, pero ya es más un negocio. Yo creo que sí es necesario inculcar esta protección con el medio ambiente, dejar de lado esta como es obsolescencia programada, porque eso lo único que está haciendo es destruyendo el país. Si bien es cierto, es un negocio y tiene que vérselo ahí como una retroalimentación hacia la empresa. Sin embargo, yo creo que hay otros elementos que deben estar antes, ¿no? Por ejemplo, la vida, las personas, el medio ambiente, el planeta en el que estamos viviendo, antes de querer hacer dinero como tal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esta obsolescencia programada debe eliminarse de la sociedad. O sea, debemos tener la posibilidad de reutilizar los recursos, de que cada elemento pueda ser reparado y no termina su vida útil y tener que botar a la basura, que es generalmente a lo que está tendiendo la ingeniería y el desarrollo tecnológico como tal, ¿no? Y eso me lleva también a un asunto que usted lo trató hace un momento. Usted mencionaba que algunos familiares suyos tenían, como, ¿cómo se dice? La tierrita, ¿no es cierto? En alguna parte. Usted me mencionaba que también entró en contacto con su hija, que también está participando de este espacio. Y yo siento que la pandemia a todos como que nos ha forzado también a una vida tal vez un poco más sedentaria. Estamos muchas horas frente al computador. Eso también pasa factura con dolores de espalda, que con una aquí por acá otro achaque, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba mucho eso, porque mi vida sí ha cambiado mucho. Yo no tenía ese ritmo de trabajo, yo no tenía esa modalidad de vida, porque uno cuando está en la oficina se mueve, se desplaza, está a un lado, lo otro caminando. Ahora no tienes más opción que permanecer sentado todo el día. Yo me atrevo a pensar que tal vez ese estilo de vida, una persona como un ingeniero, técnico, electrónico, tal vez está un poco más acostumbrado a ese ritmo de vida que el resto de nosotros. Y yo quería preguntarle si usted considera que este pequeño, no sé si pasatiempo, tal vez una segunda forma de entender como su espacio en casa, le ha permitido también desmarcarse de ese sedentarismo. Tal vez usted considera que es una opción para nosotros que en este momento de pandemia nos hemos tenido que recluir a estar sentados todo el día. ¿Usted considera que es una opción para tal vez salir de ese sedentarismo como una opción de movimiento, de convivir con otras personas, de conectarnos con nuestros familiares, como dice incluso en otros niveles? Tal vez va por ahí Por la cosa. supuesto, por supuesto, claro que sí. Mira, hay varias formas de hacer ejercicio, ¿no? Y de mantenerte activo. Algunos de nosotros salimos a correr, vamos al gimnasio, hacemos pesas, alguna cosa así, ¿no? Hay otras personas que hacen un ejercicio mucho más fuerte, que es trabajar el campo.
ese ejercicio es muy demandante como tal. Si tienes un jardincito en casa, dedícate a trabajar las plantas y te vas a dar cuenta que terminas agotado porque es un trabajo demandante, realmente es fuerte. Entonces, cuando uno está, yo siendo un profesional de sistemas que aparentemente podría estar solo sentado en el escritorio trabajando, nunca me ha gustado ese tipo de trabajo así, trato de moverme y de estar haciendo algún otro tipo de actividad. Yo todos los fines de semana siempre a tratar de ir al campo, a coger el asadón, aunque sea a limpiar una parte de tierra, porque eso te ayuda a ejercitarte primero y ese contacto con la naturaleza te ayuda a valorar otras cosas, ¿no? Que son importantes en la vida, como por ejemplo el alimento, valorar el trabajo de esa gente que se esfuerza mucho para que tú tengas una verdura en el plato de comida, ¿no es cierto? Y esas cosas no se ven si no estás ahí. Entonces tú piensas que basta con ir al supermercado, coger un par de zanahorias y no sabes todo el esfuerzo que hay detrás de esa persona que sembró esas zanahorias y a veces inclusive nos atrevemos a decir que la zanahoria está cara, ¿no? Y vuelvo, repito, es un trabajo muy demandante, muy exigente. Yo he visto el trabajo de mi suegro específicamente, es una persona ya adulta, mayor, pero tú le ves, es un enterito, se mantiene muy bien. ¿Por qué? Porque su alimentación en primera instancia ha sido buena. Segundo, su trabajo diario en el campo también le ha ayudado mucho a mantenerse de esta manera. Y yo creo que eso no solo es en este caso de mi suegro, no todos nuestros padres, nuestros abuelos han trabajado la tierra de esa manera. Entonces, yo creo que debemos empezar a retomar este asunto. Con esto de la pandemia nos ha hecho dar cuenta de que la alimentación es lo fundamental en la vida. Sí, ya no nos interesa tener carro porque todos los 3, 4 meses que pasamos encerrados, el carro paró guardado en el parqueadero. Entonces, no es necesario el carro, no ha sido necesaria el dinero porque ya no podía salir a disfrutarlo en una discoteca, en un cine. Ahora, ha sido necesario es la alimentación, la comida, eso es fundamental en la vida de las personas. Y yo creo que debemos, esta pandemia nos ha hecho recapacitar en eso y debemos retomar ya ese tema, ¿no? Tratar de que ahora, inclusive nuestros colegas ingenieros civiles, construyen ya no casas llenas de cemento, que den un espacio en donde la familia pueda cultivar sus hortalizas. Sí, sí, si tú te has dado cuenta, la mayor parte de casas, tú vas a comprar un inmueble de esos y todos son en cemento. Y si te ponen un poquito de jardín al frente comunal, ya es bastante lo que hacen. Entonces, yo creo que tenemos que regresar a esto de utilizar la tierra, aprovechar como es lo que nos da nuestra naturaleza. Nuestro país es muy rico en todo esto, donde vuela, como dice mi suegro, donde vuela una semilla nace, no necesitamos estarla cultivando, ¿sí? Y tiene razón, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar eso para poder retroalimentar este alimento que es importante para la gente, ¿no? Poder tener este alimento que es importante y que está ahí en el patio. Basta con que tengas un pedacito de tierra, como te pasé las fotografías, son 25 centímetros de, 20 centímetros de ancho y 25 de profundidad. Es lo que necesitas para cultivar papa, zanahoria, como es brócoli, tomate, lechuga, cebolla, lo que tú quieras. Es ese espacio el que necesitas. Y mi huerto tiene 90 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 25 centímetros de espesor, en 3 pisos cada uno de ellos. Y ahí tengo sembrado desde cebollín, tengo pimiento, tengo como es hasta jalapeño, una plantita de jalapeño también la tengo sembrado. Entonces, yo creo que es necesario regresar a esto. No necesitas mucho. Un poquito de imaginación, un poquito de esfuerzo, unas cuantas horitas de dedicación y vas a tener algo en lo que te distraigas. Justo sobre eso le quería hablar. Hemos hablado un poco sobre la formación de la que usted viene. Decimos, sí, es parte de esta concepción de ingeniería, sí puede estar relacionado con esto, el concepto de reciclaje. Veíamos también desde la parte de atrás del pasado, ¿no? Veíamos que también nos permite entrar en contacto con estas formas más tradicionales de llevar el asunto de la alimentación. Y hablemos un poquito del presente ahora, ¿sí? Muchas personas lo verán como algo muy complicado, lo verán como algo muy extraño, porque usted nos comentaba que desde atrás usted ya tenía cierto contacto con estos asuntos y ya lo veía más, ya tuvo algún contacto previo. Pero alguna persona puede decir lo que usted nos comentaba en esta última parte, ¿no? No tengo espacio, no tengo tiempo. Específicamente sobre esos dos temas, hablando en clave de presente, ¿qué se necesita en relación a espacio y tiempo?
Bueno, a mí específicamente te voy a dar mi experiencia, ¿no es cierto? Para hacer mi granja vertical me llevó una mañana de un sábado hacer las cajas y la base, que es en forma de escalera. Una mañana de un sábado, correcto, armar las cajas y poner internamente el plástico para que sostenga la tierra. Y de ahí dedicarle durante, pasando un día, unos 5 minutitos a echarles agüita, suficiente, ¿no? Que uno inclusive cuando sale a echarles agua está pensando lo que tenía que hacer, el trabajo que hizo en el día, cómo es, cómo le fue, qué quedó pendiente. Tiene esos 5 minutos de relax mientras esté echando agua a las plantas para pensar en lo que le queda por hacer para el otro día. Y al menos a mí me sucede eso, ¿no? Cuando empiezo a regar mis cultivitos, como es, me empiezo a pensar en lo que quedó pendiente para el otro día. Entonces, si es una forma de relajarte, cierto es que hay mucha gente que no le gusta ensuciarse las manos de tierra, entonces no le gusta sembrar esta parte del agro, entonces, pero sí, hay otras alternativas, ¿no? Hay otras alternativas en las que puedes distraerte también. Claro. Y usted mencionaba que usted es un gran ejemplo de que no se necesita tampoco mucho espacio, porque como lo comentaba, tiene un balcón nada más. O sea, uno puede pensar que esto es para las casas con patio, pero también a veces es posible hacerlo en pequeños departamentos. De hecho, usted me ha motivado mucho a hacerlo, ya que yo, en mi caso, yo pensaba que, claro, no tenía el espacio de siembra, pero si es de un espacio con un balcón, yo cuento con ello y tranquilamente lo podría hacer. Le quiero hacer una tercera pregunta, ¿sí? Un poco respecto al futuro, porque nos hemos venido como hablando un poco sobre el contexto del pasado, ahorita sobre el presente, y me gustaría saber qué se viene para este huerto. Usted algo nos comentaba sobre una bomba que tiene en mente, que va Sí. vinculando ciertamente su parte más profesional con esto que ya se va volviendo algo más de carácter personal, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Qué se viene para el huertito, Así para es. esta granja? Mira, como es, yo tengo en mi garaje, la intención es tratar de hacer varios cultivitos, así mismo verticales, una vez que termine de comercializar algunos elementos que todavía tengo ahí guardados. Entonces, ¿cuál es la intención, no? Ahora, siempre con el trabajo y el día a día se te pasa por alto el tema de regar, ¿no? Ya me ha sucedido a mí. Tenía que regar hoy y no regué, y al otro día ya les encuentro medias marchitas las plantas. Entonces, como es cuando llueve, bueno, gracias a Dios te cae la agüita del cielo y listo, te ahorró ese trabajo, pero cuando no, en verano siempre es complicado el tema. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener este motorcito que esté simplemente botando agua siempre, ¿sí? Y tener mangueras picadas que lo único que caen es gotitas, gotitas, gotitas de agua. ¿Correcto? Primero ahorras el consumo de agua, porque estás poniendo agua como es directamente a la planta, la manguerita pasa por el tallo y gotea, gotea solo en la planta, entonces ahorras el consumo de agua. Primero, trato de reciclar esta parte electrónica que me hace cosas, botarla directamente a la basura. Trato de reciclar estos elementos electrónicos y al mismo tiempo me distraigo. Soy una persona que me gusta mucho de la electrónica, no soy ingeniero electrónico, pero me gusta, trato de investigar este tema y busco alternativas en qué puedo aplicar cada una de ellas. Entonces, voy a hacerme esta bombita con este motor, ya lo tengo como es diseñado, estoy usando un tillo de una gaseosa, el tillo de metal, lo aplané totalmente para hacerme las hélices, una tuberita, un pedazo de 1 metro de tubería de media, perdón, de 3/4 de tubería de agua, ¿sí? Y necesitas un armador de estos plásticos para atravesar en la tubería y que se junte con la hélice que va a hacer la absorción del agua, ¿no es cierto? Y el motorcito que va a estar girando la hélice. Estos motorcitos funcionan con 12 voltios. No es muy complicado el tema. Los 12 voltios puedes tener a través de un adaptador, el mismo cargador de la impresora, el adaptador de la impresora estoy usando para esto. Entonces, es factible y tienes todos estos materiales que muchas veces terminamos botando, ¿no? Así a la basura y tienes ahí para hacer algunos elementos. Entonces, la idea es que este motorcito me permita regar todas las plantas del patio en sí, ¿correcto? Y que se ahorre el agua. Esa era la primera intención. La otra intención también es utilizarla como mecanismo de aspersión, ¿no? Simplemente que eche agua para echar agua al patio, no con manguera, sino a través utilizando agua reciclada, que puede ser el agua de lluvia, absorbes el agua, echas al patio y trapeas los patios, por ejemplo, a través de una bombita de agua
que es muy muy interesante. Lo otro, inclusive cuando necesitas extraer agua de algún lado, ¿no? Siempre tenemos tanques y quieres extraer el agua del tanque, no sabes cómo hacerlo, utilizas este, porque son tipo de bomba, exteriores, no de sumersión, pero son tipos de bomba que te pueden servir para eso también. Yo siento que además es una buena oportunidad para entrar en contacto con algo muy personal, ¿no? Porque yo siento que se puede ir personalizando cada huerto, puede tener como su enfoque. En este caso, lo que hace usted es adaptar sus conocimientos de ingeniería para hacer una bomba que tiene ciertamente una connotación como más automatizada, ¿no? Y siento que cada uno además puede hacerlo desde su profesión también. No, o sea, esta última parte puede sonar como intrigante, hasta puede generar un poco de miedo para una persona que no sabe nada de ingeniería y dice, ah, como toca hacer un mecanismo de riego así, yo no soy ingeniero ni estudiante de ingeniería, entonces ya no lo puedo hacer. Pero creo que no va por ahí. Tal vez se me ocurre que un pintor, por ejemplo, puede personalizar las macetas con su pintura. Se me ocurre que una otra persona, por ejemplo, que es pedagogo, puede ocuparlo para trabajar con niños. Se me ocurren una infinidad de aplicaciones para este concepto de lo que es los huertos verticales, horizontales, ¿no? Así es. Así es. Mira, inclusive como es la idea de utilizar estos componentes, no solamente con el motorcito, no solamente en el hecho de hacerte una bomba, ¿no? Como te dije anteriormente, con ese motorcito yo puedo hacer un taladro de mano, pequeñito, ¿sí? Y con eso puedo hacer manualidades, qué sé yo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, tallar las pepas de aceituna. Yo hago rostros en las pepas de aceituna, porque me distrae. Cuando tengo tiempo me pongo a hacer eso. Entonces, hago rostros en las pepas de aceituna y con este tipo de taladros pequeñitos es mucho más fácil, ¿no? Lo que yo antes hacía con una aguja, con una punta, ahora con esto es mucho más simple. Entonces, también la idea es construirme un taladro de mano con un tubo de papel higiénico, ¿no es cierto?, de lo usado. ¿Qué haces? Usted puedes hacer con el motorcito adentro un taladrito de mano, con una broca delgadita y ya tienes para hacer algún tipo de manualidad o utilizarlo como una sierra pequeña. Si le pones una base con lija, ya puedes afilar cuchillos, como te mencioné. Lo puedes hacer de diferentes maneras, ¿no? Los discos duros que salen de los computadores ya dañados, que es muy frecuente que se dañen. Dentro del disco duro existe un motor de paso que se llama, que es muy, muy bonito, es un motor muy, muy bueno. Tú basta que en el mismo disco pegas la lija y le haces girar al disco, ya tienes un afilador de cuchillos también. Ahora, estas no son ideas mías, te digo. Estas ideas yo las he encontrado porque siempre ando buscando qué hacer con desperdicios de tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, he encontrado ideas así, ¿no? Tengo una de las bombas de gasolina que se cambia de los autos, del motor. La bombita tengo guardada porque esas son bombas de sumersión, bueno. Entonces, con esa también quiero probar a ver si en lugar de tener el motor por fuera, lo hago el motor por dentro del tanque de agua y saco el agua hacia el riego, que puede ser otra alternativa también. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer con lo que desarmas, con las cosas que desarmas y se pueden reutilizar fácilmente. Lo importante es un poquito de creatividad y aplicarles en algún tipo de deseo que tienes en mente, ¿no es cierto? Muchas gracias. Le quiero agradecer muchísimo, Miguel. Yo siento que esta historia vale mucho la pena comunicarla y en definitiva da cuenta de lo que es la razón de ser de esta universidad. En definitiva, vemos cómo hay muchos criterios que atraviesan este pequeño gran gesto que tiene usted con el planeta, con su familia, con el cuidado de las cosas, ¿no? Ahí está atravesado un criterio de trabajar entre varias personas, de reciclar, ¿no es cierto? De pensar en el consumo del agua. Son muchas cosas que en el día a día nosotros las pasamos por alto, les damos poca importancia. Alguien podría decir, ah, es un hobby de Miguel, es una cosa que está ahí, que no está produciendo nada, y es precisamente todo lo contrario, ¿no? Es lo que de verdad puede salvar el planeta, lo que de verdad da sentido a esta sociedad y nos puede ayudar a transformar esta sociedad en algo más positivo, precisamente son estos pequeños grandes gestos, ¿no? Entonces yo le quiero agradecer muchísimo, Miguel, por su tiempo. No le alarguemos más para que no sea tampoco tan larguísimo el espacio, pero le agradezco mucho por su tiempo y sobre todo por su apasionamiento por este tema. Estoy seguro que las personas que nos vean también les parecerá bastante interesante. No sé si quieres cerrar con algún mensajito.
No, más bien muchas gracias. Yo quiero felicitarte también por el trabajo que estás haciendo. Pude ver esos videos de esas experiencias de los chicos que también nos pudiste participar. Yo creo que es importante, como mencionas, como es comunicar a la comunidad universitaria que no solamente existen en la universidad profesionales que dan su cátedra en sus asignaturas, también existe otro tipo de vivencia detrás de esa persona, ¿no es cierto? Otros tipos de habilidades detrás de esa persona, de ese profesional que da la cara sobre un tema, pero detrás de ese profesional existen otras habilidades. Y yo estoy seguro que en nuestra querida universidad existen muchísimos profesionales con esas habilidades adicionales que podrían empezar a seguir apareciendo con este ejemplo que ustedes están haciendo con estas entrevistas. Yo quiero felicitarles porque están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias, precisamente es lo que buscamos, ¿no? Contar qué hay detrás del estudiante, de ese docente, de ese administrativo, que usualmente estamos con estas tres categorías, ¿no? Y creemos que la persona la reducimos muchas veces a solo a esa dimensión de la persona, y precisamente es lo que queremos comunicar. Sin más, le agradezco nuevamente por su tiempo y a las personas que nos están mirando, les invitamos a que sigan participando de este espacio. Cada mes publicamos al finalizar un mes, hacemos una nueva edición de este podcast de la DIM que hemos bautizado Voces de la PUSE. Les agradecemos por las personas que nos hayan visto hasta este punto del video y hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.